Shalom, Masejet Shabbat, la página Mem Aleph Amud Bet. Empezamos en la Mishnah última en la página anterior. Abajo en la página dice la Mishnah: Ameiham she pinau, una olla con agua caliente que la movió, o vamos a ver exactamente en la Gemara cuáles son las posibilidades, o que movió la olla misma del fuego, estamos hablando, o que echó el contexto que estaba dentro de la olla. Lo iten letochot sonen bishvil sheihamu, no puede echar ahí agua fría que se llegue a calentar de forma que es la prohibición del bishul. Aval notenu letochakos kedei leafshiran, pero puede echar ahí o a un vaso, también en la Gemara, agua de tal forma que solamente llegue a estar tibia, quiere decir que no se cocine, de esa forma sí puede echar ahí agua. Ahora pregunta la Gemara, Mai que amar, ¿qué exactamente dijo la Mishnah? Entonces, primera opinión, Amar Rav Ada bar Matna, Aji que amar, así dijo. Ameiham shepina mimeno maim chamin, quiere decir, la olla que tenía agua hirviendo, que ya sacó el agua hirviendo de la olla y ahora que solamente quedó ahora la olla misma que está hirviendo. Lo iten letocho maim muatim kedei sheihamu, aval noten letocho maim merubin kedei leafshiran. No pueden poner ahí un poquito de agua de forma que el agua se llegue a estar hirviendo, porque entonces la cocina, pero puede echar mucha agua a la olla de tal forma que solamente va a estar tibia. Pregunta la Gemara, ¿cómo eso es permitido? Vealo metzaref. Parte de las labores que hace el herrero con los metales es que los pone muy calientes y después los pone en agua fría y de esa forma se endurecen. Y ahora si él coge y echa agua fría a esta olla que está hirviendo, va a cometer la labor de tziruf, según Rashi es una labor de oraita. Entonces, ¿cómo es permitido? Dice la Gemara, Rabbi Shimoni, de amar de davar she'en mitkaven mutar. Tenemos, dice la Gemara, que esta Mishnah es según Rabbi Shimon. Tenemos una machloket famosa entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon con respecto a cuando una persona hace una acción y esa es su intención, pero de hecho también al mismo tiempo hace otra acción más o se deriva de esa acción otra acción más. Pero no es 100%, no es seguro que pase la otra acción, que si no es psikreisha, que pase la otra acción. En ese caso, según Rabbi Yehuda es prohibido y según Rabbi Shimon es permitido. Como en el caso de nosotros, la persona está echando agua a la olla. Su propósito es calentar el agua así que esté tibia. Pero al mismo tiempo también se puede formar, no es seguro 100%, pero si la olla llegó a estar suficientemente caliente de forma que se cometa la labor de tziruf, él no sabe si es así. Cuando él echa el agua fría, también hace la labor de tziruf. Ahora, entonces, como no es seguro que la olla llegó a ese nivel de calor, entonces puede ser que hay tziruf, puede ser que no. En ese caso, dice Rabbi Shimon, es llamado davar she'eno mitkaven, no es seguro que pase la otra acción. Por lo tanto, según Rabbi Shimon es permitido, y dice la Gemara, la Mishnah de nosotros es según Rabbi Shimon. Sigue la Gemara, trae otra opinión. Matkifla Abai hace una pregunta difícil a lo que dijimos antes. Mide meiham shepina mimenu maim ktani, meiham shepina uktani. Dice Abai, no está escrito que hay un meiham que sacaron el contexto de él, sino estamos hablando de un meiham que a él mismo lo pinuoto, que es decir, a él mismo lo movieron del fuego. El amar Abai, entonces Abai dice otra explicación en la Mishnah. Aji que amar, así dijo la Mishnah, a meiham shepinau, el mismo meiham que lo movió él del fuego, veyeshbo maim chamin, y todavía queda en el agua caliente, lo iten latojo maim muatin bishvil sheihomu, no pueden meter ahí agua, agregar agua fría, poquita, de forma que ella misma se vuelve a estar hirviendo, aval noten latojo maim merubim kedei leafshiran, pero puede echar mucha agua, de forma que todo el agua junto llegue a estar solamente tibia. Ahora, como la Mishnah dijo que se puede agregar agua fría cuando todavía queda ahí agua caliente y no habló, según Abai, no habló del caso que ya se echó el agua de la olla y dijo que se puede echar agua fría, aprendemos que en ese caso es prohibido hacerlo. Entonces sigue Abai, dice que aprendemos también de la Mishnah, aunque no está escrito en ella, aprendemos de lo que sí escribe la Mishnah con respecto a lo que no está escrito. Y dice Abai, umeiham shepinami menumain,
Si hay un meijam que sí sacó el agua de él, lo iten le tojomaim kolikar mipnei shemetzaref, no puede poner ahí agua fría, porque entonces hace la labor de tziruf. Ahora, como dijimos, no es seguro que la haga. Entonces, ve Rabbi Yehuda y de amar davar shemitkaven asur. Por eso, la Mishnah de nosotros, según Abai, es Rabbi Yehuda que dijo que algo que uno no tiene la intención de hacerlo y no mitkaven, y no es seguro que pase, es prohibido según Rabbi Yehuda. Y ahora pasa la Gemara a otra opinión más en la Mishnah. Amar Rav, lo shanu ela leafshir aval letzaref asur. Rav dice, lo que dijeron es que se puede leafshir, quiere decir que el agua esté tibia, pero es prohibido letzaref. Ahorita seguimos. Ushmuel amar afilu letzaref nami mutar. Mientras que Shmuel dice, sí se puede hacer tziruf. Pregunta la Gemara, letzaref lechatchila mishari. Parece como si Shmuel está diciendo que se puede a propósito hacer tziruf. Dice la Gemara, ¿acaso eso puede ser? Dice la Gemara, Ela itmar aji itmar. Tenemos que entender lo que dijeron Rav Shmuel de esta forma. Amar Rav, lo shanu ela shiur leafshir, aval shiur letzaref asur. Dice Rav, lo que permitieron agregar agua fría a la olla, primero estamos hablando como la opinión primera que vimos de Rav Ada bar Matna. Según esa opinión que estamos hablando, que la Mishnah está hablando, que se quitó el agua de la olla, dice Rav, lo que permitieron agregar agua fría, aunque va a llegar solamente a estar tibia, es cuando uno no llenó la olla de agua. Una de las cosas que hay que hacer para hacer la labor del letzaref es que uno tiene que echar agua de tal forma que se llene toda la olla. Dice Rav, tú puedes echar agua fría de forma que esté tibia, pero no puedes echar agua de tal forma que llene la olla, porque entonces puedes llegar a hacer tziruf. Entonces, según Rav, aún según el pshat de Rav Ada bar Matna, también es como Rabbi Yehuda, que si la haces de tal forma que puede llegar a tziruf, es prohibido. Ushmuel amar afilu shiur letzaref mutar. Mientras que Shmuel también opina como Rav Ada bar Matna, pero dice, aún si quieres echar agua fría, y de tal forma que llenas la olla, que entonces si llegó la olla a tal nivel de calor que se hace tziruf, vas a cometer tziruf, de todos modos es permitido, mientras no sepas si lo estás haciendo o no estás haciendo y no es tu intención, puedes hacerlo como Rabbi Shimon. Dice la Gemara, lemeimra de Shmuel, que Rabbi Shimon svira lei. Entonces aprendemos de esto que Shmuel opina como Rabbi Shimon. Pregunta la Gemara, ve'amar Shmuel, pero si Shmuel dijo en otro lugar, mechabin gachelet shel matechet bershut harabim, bishvel shelo yizoku barabim, aval lo gachelet shel etz. Dice Shmuel, si en un dominio público donde hay mucha gente que se puede llegar a hacer un daño, hay un metal hirviendo, puede una persona apagarlo, echarle agua encima y apagarlo, porque para que, aunque es una prohibición de Rabanán, es permitida porque hay temor que uno de los de Reshut Harabim lleguen a pasarle un daño, entonces se puede apagar. Ahora, dice Shmuel, si hay un carbón encendido de madera en Reshut Harabim, no puedes apagarlo. En ese caso es prohibido apagarlo porque es una prohibición de oraita. Ahora, para que la labor de apagar sea una labor de oraita, tiene que ser una labor tal que hace un beneficio en el objeto que estoy apagando. Por lo tanto, en un metal, cuando lo apago, no existe que sea una labor de oraita. Entonces, es solamente una prohibición de Rabbanán y entonces fue que Shmuel permitió apagarlo en Reshut Harabim. Si es un carbón encendido, ahí sí puede llegar a ser de oraita, porque cuando uno apaga el carbón encendido, es un beneficio para el carbón encendido y la próxima vez se va a aprender aún mejor. Entonces, como en el mismo objeto estoy haciendo un beneficio, sí puede ser una prohibición de oraita. Ahora, hay otra machloket entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon con respecto a lo que es llamado melajá sheina tzricha legufa, cuando uno hace la labor prohibida, pero no lo hace con el propósito prohibido, como en el caso del carbón encendido, que lo está pagando, pero no para el beneficio del carbón mismo, sino para que otra gente no le pase un daño. En este caso, eso es llamado melajá sheina tzricha legufa.
Según Rabbi Yehuda sigue siendo una prohibición de Oraita. Según Rabbi Shimon, en ese caso es solamente una prohibición de Rabbanán. Ahora, si Shmuel prohibió apagar el carbón encendido de madera, quiere decir que él opina como Rabbi Yehuda, que en este caso, aunque él no tiene la intención del beneficio del carbón, es una prohibición de Oraita. Quiere decir, Melajá Shenaz Chal Gufa, según Shmuel, es una prohibición de Oraita como Rabbi Yehuda. Entonces, dice la Gemara, Visal Gadatach Savarla que Rabbi Shimon afil shel etznami. Si él piensa como Rabbi Shimon, como vimos con respecto al tziruf, vimos que Davar Sheno Mitkaven, él piensa como Rabbi Shimon, entonces él debería también, en un carbón encendido de madera, también permitir apagarlo. Contesta la Gemara, Bedavar she'en mitkaven savarla que Rabbi Shimon, bemelachá she'ena tzricha legufa savarla que Rabbi Yehuda. Aunque son cosas muy parecidas, dice la Gemara, de todos modos, Shmuel, con respecto a Davar She'ena Mitkaven, cuando uno hace una acción y puede pasar otra labor, en ese caso, Shmuel opina como Rabbi Shimon y dice que es permitido. En Melachá She'ena tzricha legufa, opina Shmuel como Rabbi Yehuda, que es una prohibición de Oraita. De todos modos, de lo que vimos que en un dominio público, cuando puede causarle un daño a alguien, es permitido hacer una prohibición de Rabbanán. Entonces aprende eso la Gemara, Amar Ravina, Ilkach Kotz Birshut Rabim, si hay algo que puede chuzar, que puede hacerle un daño a alguien en un dominio público, entonces la persona puede mover el Kotz, Molijo, Pajot Midale Damot. Promoverlo Dale Damot en el dominio público es una prohibición de Oraita, entonces no puede, pero lo que puede hacer es moverlo menos de Damot y pararse, y después moverlo otra vez menos de Damot y pararse, y así hasta que llega a una Carmelit o llega a los lados de Reshut Rabim y lo pone en los lados, y ahí no le va a hacer daño a nadie. Puede hacerlo, aunque es una prohibición de Rabbanán, en este caso es permitido. Ube Carmelit afilotuva, y si está puesto el Kotz en un Carmelit, que mover ahí un objeto es solamente una prohibición de Rabbanán, entonces puede moverlo aún más de Daled Amot. Y hasta aquí Mem Alef Amud Bet. Muchas gracias. Beatzlachá.